Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy voy a hacer un vídeo sobre una pregunta bastante recurrente que se está viendo en las últimas semanas. ¿Cuáles van a ser las consecuencias económicas de esta crisis del coronavirus? Decir que lo que hay son estimaciones, lo que hay son cálculos y realmente tener una certeza absolutamente exacta de lo que va a pasar es muy difícil porque estamos ante un escenario que está cambiando prácticamente semana a semana y dependiendo de la evolución de cómo vaya yendo todo esto, cómo se vaya controlando, si se descontrola, si va mejor, si va peor, si se retrasa más todo esto, si se adelanta, puede cambiar mucho el escenario. Entonces, os he traído una recopilación de algunas fuentes que están haciendo estimaciones de cuáles pueden ser las consecuencias económicas de esta crisis del coronavirus, pero antes de empezar me gustaría que os quedara algo claro. Hay prácticamente unanimidad en torno a la postura de que va a haber una recesión. Prácticamente todas las estimaciones, todos los cálculos, todos los analistas prevén una recesión en España y en otras partes del mundo. Al final, como os digo, vivimos una economía globalizada y lo que pasa en una región del mundo afecta al resto del mundo, porque al final es una economía globalizada. Primera fuente que tenemos, la Comisión Europea. La Comisión Europea ya hace unos días ha adelantado que va a haber una recesión en la eurozona. Anteriormente se estimaba un crecimiento dentro de la Unión Europea de un 1,4%, pero evidentemente frente a esta situación va a haber un descenso bastante grande del crecimiento. Se cree que el impacto de esta crisis del coronavirus podría restar al PIB de la eurozona en torno a 2 o 2,5 puntos. Es más, la propia Comisión Europea ha declarado que nos vamos a enfrentar prácticamente a un escenario que sería típico de tiempos de guerra. Segunda fuente que tenemos, la OCDE. La OCDE declara que la crisis del coronavirus supera sus peores previsiones. La OCDE habla de que esta crisis del coronavirus podría reducir a la mitad el crecimiento económico de toda la economía mundial. Dejaría el crecimiento de la economía mundial en un 1,5% y situaría a Europa en recesión. Ya hay diversos organismos, incluso el propio Pedro Sánchez también lo ha pedido hoy, que hablan de un plan Marshall o de un New Deal que ayude frente a esta situación y la OCDE también lo pide. Hemos defendido, lo he dicho yo, lo ha hecho también la vicepresidenta económica en todos los foros. Esta semana que viene hay reunión por videoconferencia del Ecofin, que tenemos que articular un gran plan Marshall, un gran plan de inversiones públicas para el conjunto de la Unión Europea y iniciar ese proceso de reconstrucción que necesariamente vamos a tener en el ámbito social y económico cuando todo esto pase. Hemos defendido relajar las normas de estabilidad presupuestaria en un momento como el actual. Hemos defendido que también el mecanismo de estabilidad que se dotó la Unión Europea después de la crisis de 2008, pues sea un mecanismo de estabilidad precisamente para emitir bonos que mutualicen la deuda a nivel europeo, por ejemplo, emitiendo bonos coronavirus, que es lo que ha propuesto, por ejemplo, la gobernadora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, como también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y que desde luego el Gobierno de España, junto con otros muchos países, pedimos y exigimos, y lo vamos a seguir haciendo en los foros que corresponda. ¿Qué más podemos hacer? Algo que ha pedido el Gobierno de España desde hace ya un tiempo, y es crear un fondo europeo del desempleo, que sea una prestación complementaria a los fondos de desempleo nacionales, sobre todo en un momento tan crítico como el que vamos a vivir, desgraciadamente, durante los próximos meses, o que ya estamos sufriendo en muchos hogares. Desde la OCDE hablan del tercer gran shock económico del siglo XXI, junto al 11S y la crisis de 2008. Ahora bien, ¿cómo ven los bancos americanos las consecuencias económicas que podría tener este coronavirus en España? En primer lugar tenemos la postura de Goldman Sachs y en segundo lugar de Morgan Stanley. La primera es la más optimista. Desde Goldman Sachs se habla de una contracción del PIB del 1,3% y desde Morgan Stanley se habla de una contracción del 5,5%. Como veis, difieren bastante en el análisis. Coinciden en que va a haber una recesión, eso sin lugar a dudas, pero no se conoce exactamente la magnitud, justo lo que os comentaba al principio del vídeo. Esto depende mucho de la evolución y la evolución es absolutamente incierta. No sabemos lo que puede pasar en los próximos meses. Decir que Goldman Sachs habla de que en 2021 podría haber un repunte de la economía española del 4,3% y Morgan Stanley habla de que en 2021 podría haber un repunte del 5,5%. Como os digo,
digo, esto son estimaciones, tampoco os lo toméis muy en serio, porque si no podemos prever exactamente lo que va a ocurrir en 2020, imaginaos en 2021. Y más con la tremenda incertidumbre que estamos teniendo durante todo este año. O sea, realmente hasta 2021 pueden pasar muchísimas cosas. O sea, solo hay que mirar lo que ha ocurrido en prácticamente 3 meses en este 2020. Vamos, yo me creo perfectamente de que durante este año puedan venir los alienígenas e invadirnos. O sea, yo, según evolucione este año, me creo todo. Si nos centramos de nuevo en la eurozona, podemos ver las perspectivas de Deutsche Bank, que la verdad que no son precisamente muy optimistas. El banco alemán habla de caídas en el PIB de la eurozona en el segundo trimestre del 22,4%. Si nos situamos ya en el cuarto trimestre, hablan de una contracción del 2,9% en la eurozona, si todo se va controlando. Esta previsión tiene una parte positiva, ya que considera que China en el segundo trimestre se va a recuperar económicamente. Decir que tanto Goldman Sachs como Morgan Stanley también hablan de recesión en la eurozona, como bien os he dicho. Goldman Sachs habla de una caída para el conjunto del año de un 1,7% en la eurozona, y en el caso de Morgan Stanley hablan de una contracción del 5%. Respecto a 2021, Goldman Sachs habla de un crecimiento del 3,5% y Morgan Stanley del 5,5% en la eurozona. Ahora centrémonos en las estimaciones de CEPIME, que es la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas. En primer lugar, hablan de una paralización del consumo, como la gran mayoría esperaréis, o sea, estamos confinados. Y se habla que durante este 2020 se podrían perder 300.000 empleos, de los cuales el 61% vendrían de pymes. Y se habla de un impacto en la economía de un 1,7%. Ante el freno del consumo privado, evidentemente también va a haber un freno de la inversión, como es bastante lógico. Decir que el escenario que plantea CEPIME es si esto durara un mes, y no, esto no tiene pinta que vaya a ser para un mes, así que seguramente las consecuencias sean peores. En el caso de Standard & Poor's, mantiene la nota que tenía España, pero habla de una caída del 1,8% en la economía española. Decir que Standard & Poor's para 2021 prevería un rebote de la economía española del 3,1%. Como veis, hay prácticamente unanimidad respecto a la postura de que va a haber una recesión. La pregunta es, ¿a qué nivel va a llegar esa recesión? ¿Qué profunda va a ser esa recesión? ¿Va a llegar a superar lo que vivimos en 2008? Ahí está la pregunta. Y claro, respecto a todo esto es muy difícil hacer previsiones, porque el escenario es totalmente incierto. Y depende totalmente de cada país y de cómo vaya evolucionando cada país. Es totalmente incierto. Lo que está claro es que cuanto menos tardemos en superar todo esto, las consecuencias económicas serán menores. Si se tarda mucho tiempo, las consecuencias económicas serán mayores. También habrá que ver el efecto que hacen todas las políticas de estímulo que quieren aplicar desde Europa y desde los propios gobiernos, y si realmente funcionan o no. En el caso de Estados Unidos, algunos analistas hablan de la peor contracción desde la Segunda Guerra Mundial. Desde Goldman Sachs y Citigroup hablan de una contracción del 5% en el segundo trimestre, pero Capital Economics y Deutsche Bank hablan de una contracción del 10 y del 13% respectivamente. Señores, con una caída del 13% en la economía de Estados Unidos hablaríamos de la peor contracción desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, es que no es ninguna gilipollez. Es más, desde Bank of America ya hablaban hace un par de días de que Estados Unidos ya estaba metido en recesión. Eso sí, también anticipaban que el parón económico va a ser de corta duración. Se hablaba de un colapso absoluto de la economía estadounidense en el segundo trimestre, con un descenso del 12% en el PIB de Estados Unidos, y se hablaba que en el segundo trimestre seguramente se pierdan 1 millón de empleos y se pueda llegar a duplicar la tasa de paro. Desde JP Morgan se habla también de una caída del 14% en el segundo trimestre. Luego también tenemos información del presidente de la Reserva Federal de San Luis, que ha proyectado que Estados Unidos podría tener una caída en su PIB del 50% en el segundo trimestre. Y ojo que se habla que la tasa de paro podría dispararse hasta un 30%, o sea, peor que en la Gran Depresión. Personalmente creo que es una auténtica barbaridad y lo veo poco probable, pero bueno, yo os comparto la información que va saliendo. Digo que me parece una absoluta barbaridad porque esto son cifras históricas, esto no se ha visto jamás, o sea, estamos hablando de unas cifras que son una auténtica barbaridad, o sea, para Estados Unidos, esto sería inhóspito.
Así que nada, señores, hasta aquí este pequeño vídeo que quería haceros un poco haciendo una recopilación de todos los análisis que está viendo y todos los cálculos que está viendo. Como bien os he dicho, es muy difícil establecer realmente proyecciones muy fiables o muy concretas con un escenario tan cambiante y tan incierto y con la situación tan distinta que tienen muchos países. Pero bueno, veremos cómo va evolucionando todo esto. Parece que no va para un mes, va para más de un mes. Hoy el gobierno ha dicho que 15 días más y esto, vamos, va a ser mucho más que 15 días más. Pero bueno, señores, yo me comprometo a intentar entreteneros lo máximo posible por aquí y a manteneros lo máximo que pueda informados. Y nada, chicos, decir que muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando al canal. Estamos creciendo mucho, estamos prácticamente día sí, día no en tendencias y os lo quería agradecer aquí públicamente. Y nada, chicos, muchísimas gracias por todo el apoyo, un abrazo enorme y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.